Hola, este es un resumen sobre el capítulo 2, el teatro y el proceso de civilización, un acercamiento a la historia de la actuación, escrito por Erika Fischer Lichte. Bueno, este texto es muy importante porque se conecta con los anteriores dos que se han dejado para esta sesión, ya que hablar de la actuación en el siglo de oro, así como hablar de la actuación en la época virreinal de la Nueva España, nos lleva a entender no solamente el cuerpo, el teatro, sino toda una sociedad y una parte de la historia. Y esta parte es en donde Fischer-Lichte hace hincapié en esta parte de los símbolos y de los signos. Aquí es importante recordar que Charles Sanders Peirce desarrolla su teoría semiótica enfocada en la cuestión del pragmatismo, del estudio de los signos asociados hacia la realidad. En su contraparte, o sea, Charles Peirce lo hace desde una mirada de la escuela anglosajona, él es norteamericano, y su contraparte sería Ferdinand de Saussure, europeo, que él considera el concepto de semiología. Entonces, sin embargo, ambos tienen esta referencia de que los signos y que los símbolos, tanto de la lengua como de la cultura, generan nuevos códigos de comunicación. Entonces, dicho esto, a partir de estos símbolos y signos que se pueden generar dentro de la actuación y dentro de la representación, hay una serie de informaciones de la sociedad. Es importante, por ejemplo, aquí, muy al principio del texto, hay un párrafo que creo que es el resumen de todo lo que nos va a desarrollar Fischer-Lichte durante su texto. Y leo. Los ejemplos de esta relación simbiótica son más o menos conocidos. La Orestiada de Esquilo expresó nuevas normas sociales y comunitarias destinadas a definir, sino a controlar los modos en que se suponía que los ciudadanos atenienses de los diferentes estratos sociales debían convivir. Ricardo III de Shakespeare demostró algunas de las terribles consecuencias de la política maquiavélica, un método del arte escénico que en su representación del propio arte escénico fascinó y aterrorizó a los públicos de su época. El príncipe Constante de Calderón exhibió la acción ideal de un mártir cristiano en una polémica contra todo tipo de apostasía de la verdadera fe católica. Y Emilia Galotti de Lessing enfrentó a los públicos alemanes del siglo XVIII con los ideales burgueses de un padre tierno y sentimental y su hija más virtuosa, ambos representativos de la conducta emocional y moral correcta. Este párrafo es fundamental para lo que se va a desarrollar, que es una mirada de cómo el cuerpo, de cómo la actuación, de cómo la ropa, de cómo el contexto social e histórico va influyendo en la actuación, pero la actuación también va influyendo en la sociedad, ciertos movimientos, ciertas maneras de ser, ciertas maneras de estar, es que va modificando el cuerpo. Es muy interesante que también aquí ya más adelante en la página 42 habla de su teoría, por ejemplo, del periodo barroco, de cómo se aborda este tipo de actuación. Entonces, ella aquí hace una serie, por ejemplo, de anotaciones, que voy a leer muy brevemente, de reglas que Francis Lang sintetizó de cómo se debía observar las emociones o más efectivamente las emociones. Entonces, la admiración era con manos extendidas sobre el pecho y palmas hacia el público. La vergüenza, el rostro volteado sobre el hombro y las manos tranquilamente unidas detrás de la espalda. Súplica, ambas manos levantadas con palmas hacia la escucha, una y otra vez. Llanto y melancolía, manos unidas a la mitad del pecho, altas y bajo a la altura del cinturón. Eh, También se logra extendiendo la mano derecha, suavemente extendiéndola hacia el pecho.
reproche, los dedos doblados y el índice estirado, imploración, ambas manos extendidas hacia aquel que se habla para abrazarlo, arrepentimiento, presionar las manos contra el pecho. Y 8, miedo, la mano derecha extendida hacia el pecho con los 4 dedos visibles y el resto del cuerpo doblado, relajado e inclinado. Entonces, el trazar esta parte como tanto como de cómo se representa en el teatro, nos habla también de cómo se mueve el cuerpo en esas sociedades, cómo se van viendo esas cualidades de la conducta social y cómo el actor va respondiendo a ese contexto. Es muy interesante cómo la actuación y la representación se vuelve un método de comunicación que es muy importante. Entonces, es como la observación de la vida diaria se va trasladando al escenario, pero hay una recomposición. El actor también va buscando nuevas formas para ser fiel a esta demostración y se hace como un juego que va y viene de comunicación. Luego aquí también hay un punto importante que habla sobre sobre las diferentes culturas y el acercamiento a culturas asiáticas y africanas. Y es cierto que dentro de este imperialismo, de este colonialismo, de este eurocentrismo, las formas europeas no son más reconocidas y cómo, por ejemplo, la forma del movimiento, la espontaneidad o el tipo de abordaje que puede ser asiático o africano nos es más lejano, pero al mismo atrayente porque eh, hay otros significados en toda esa ecuación. Entonces, hay una parte que es muy importante que es cómo define Emerger Hall al actor y su construcción, y es que el actor es su idea y lo que construye y la concepción de ejecutarlo, ¿no? O sea, el artista que concibe la idea y las instrucciones necesarias para su ejecución, más el ejecutante y su concepción de sus ideas, porque es como una juxtaposición entre el contexto y lo que se va a desarrollar y cómo la misma persona lo asimila y lo comunica y entonces ya pone nueva información o nuevos gestos que muchas veces influyen también a los espectadores. Bueno, ya nada más brevemente para terminar este resumen, comentar que en el último párrafo también es importante que se habla de que esta vinculación entre arte y actuación y la civilización sugiere un panorama que debemos ponderar las consecuencias de algunas metodologías. Cómo la historia del teatro se relaciona a la historia social y que, o sea, no es como que una sea resultado de la otra, sino que convergen, cómo hay información también del actor, de la historia y de lo social, y que se vuelve un campo fértil para seguir investigando y para seguir entendiendo en nuestra historia, nuestra sociedad y también la actuación misma como un proceso creativo único. Y pues nada, hasta pronto.